Hoy quiero hablaros de un tema muy especial que viene persiguiéndome desde que soy niña, que seguramente alguno de vosotros lo ha sentido, lo ha vivido, lo ha, no sé, experimentado alguna vez, que es esa capacidad de poder comunicarse con los que ya no están aquí. Podéis llamarle muertos, difuntos o almas no encarnadas, llamarlo como queráis, desencarnadas más bien, vamos a hablar con propiedad. Yo siento, y siempre lo he dicho y siempre lo digo cuando hablo con personas que se interesan por todo esto, que todos tenemos esa capacidad, pero como todo hay que trabajarla. Una persona que es atleta, que hace un determinado deporte, puede ser muy buena porque tiene disciplina, porque se entrena, porque cada vez es mejor, porque de alguna manera desarrolla esa habilidad que tiene para ese deporte y cada vez se hace mejor, ¿vale? De mejor deportista, mejor, o sea, adquiere habilidades, adquiere destreza. Y siento que la capacidad mediúnica para comunicarse con el otro lado es lo mismo, ¿vale? La capacidad mediúnica y todo lo demás, o sea, todo en esta vida es cuestión de práctica, de disciplina y de que machaquemos una y otra vez todo aquello que queramos mejorar en nosotros o en esas habilidades que queramos desarrollar. Lo que pasa es que muchas personas vienen con eso, ¿vale? Yo, por ejemplo, vengo con eso. Y también es verdad que si lo llevamos al resto de profesiones o de habilidades, de destrezas, llamarlo como queráis, los demás también vienen con algo despierto en el alma. Siempre pongo el ejemplo del médico, ¿no? Todos podríamos estudiar medicina, pero no todos resultaríamos buenos médicos porque no todos lo llevamos en el alma, no tenemos que hacer eso en esta vida, con lo cual, pues no tendríamos a lo mejor pues esa ilusión que tiene un médico por aprender. Al igual que un medium, cuando conecta con los que ya no están vivos y despierta esa ilusión por traer mensajes del otro lado y se le ponen los pelos de punta por esa conexión tan real, por sentirla y al final es que te hace sentirte incluso especial en medio de la gente porque los demás no es que no puedan, sino que no están preparados o no están trabajando esa habilidad y te hace sentir incluso especial porque tú puedes poder comunicarte con ellos y eso es algo maravilloso, al menos yo lo siento así. Como decía, hay personas que vienen con esto. Yo de niña ya tenía esta capacidad, pero cuando a un niño no se le explica lo que está pasando, evidentemente va a tener miedo, ¿no? Que es lo que me pasó a mí y lo que os pudo haber pasado a muchos de vosotros. Entonces tendemos a cerrarnos a todo ese mundo, a esa habilidad incluso, dejamos de desarrollarla porque le cogemos miedo. No lo vemos como yo lo veo ahora, algo grandioso, sino que lo vemos como aterrador, porque el niño con el que estamos jugando no está vivo, ¿vale? O la persona adulta que estamos viendo no está viva y los demás no la están viendo y nosotros sí, no entendemos por qué. Ni entendemos desde el punto de vista espiritual por qué se está comunicando con nosotros, ni por qué esa necesidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, si esta habilidad viene con vosotros desde que sois niños, es algo que puede resultar traumático e incluso podemos llegar a cerrarnos a esta habilidad, ¿vale? Habilidad, llamarlo don, llamarlo como queráis, o cualidad simplemente que tenemos dentro de nosotros para poder conseguir esto de hablar con personas que ya no están aquí. Nosotros somos energía, yo siempre lo he dicho así, una radio, ¿vale? Nosotros ponemos cualquier emisora y no tiene cables, estamos hablando de que tiene una antena simplemente y a veces ni eso, y podemos escuchar a otra persona que está hablándonos desde la otra punta del mundo, simplemente sintonizando con ese dial. La comunicación mediúnica, la comunicación entre espíritus, ¿vale? O con espíritus o incluso con personas vivas a través de la telepatía, funciona de la misma manera. Somos energía y tenemos la capacidad de conectarnos a través de esas emisoras con otras personitas, tengan o no cuerpo, ¿vale? Porque estamos hablando de energía, estamos hablando de personas que tal vez no se encuentren en nuestra misma dimensión, sino en otra, pero tienen la capacidad de conectarse con nosotros y transmitirnos cómo se encuentran, transmitirnos mensajes, pedirnos ayuda. Es precioso, ya os lo digo, puede parecer demoníaco, puede dar muchísimo miedo, de hecho a veces lo da, porque la forma en la que se comunican pues no es la más ideal, digamos, pero cuando tienes la experiencia de haber hablado con ellos, entender que el otro mundo no es tan bonito tampoco como lo pintan, si te quedas anclado en él, porque tienes cosillas pendientes, porque te has ido de una manera un poco extraña, porque sientes que los demás ya te han olvidado y demás. Cuando no entendemos que
puede resultar traumático para esas personas y esas personas vienen a pedir ayuda de una manera pues poco suave, a veces da miedo, evidentemente, pero siempre lo hacen desde esa desesperanza, ¿no? Esa agonía de, por favor, quiero que me den luz, quiero que recen por mí, quiero que me recuerden, quiero que estén felices. A veces no vienen a decirlo de la mejor manera, ¿vale? A veces lo dicen pues con enfados porque es como se sienten y ese enfado te lo transmiten a ti. Llegas a tener miedo tú, llegas a sentirles con esa desesperación y evidentemente no es agradable. Pero cuando entiendes que es simplemente que se sienten así porque se sienten solos y los sientes y les envías amor, esa energía cambia y no les tienes ese miedo, no sientes esa angustia que ellos sienten y aunque las sientas pues como que no te condiciona, ¿no? Pero hasta que no llegas a esa forma de entenderlo, forma de verlo, es agonizante para ti como persona estar viendo a personitas que no están encarnadas. Para mí fue muy tortuoso. Yo a mi edad, a día de hoy, lo veo como algo maravilloso. Es un servicio que ofrezco pero sin cobrar nada a nadie porque siento que, no sé, me llena por dentro poder ofrecer esa comunicación. Es verdad que no la hago a menudo, no la hago porque sí, no la hago con cualquiera, son casos muy especiales. También la utilizo para, bueno, pues cuando hay personas que han desaparecido y sé que ya no están en vida, en su cuerpo, pero ya os digo, es algo muy puntual, ¿vale? ¿Por qué? Esto no es un teléfono, esto no es descolgar y llamar a Juan que se ha ido, no es coger y decir quiero hablar con mi abuela. Cuando ellos se van, digamos que su vida sigue y no podemos estar obligándoles a comunicarse con nosotros porque nosotros lo estemos pasando mal. Tenemos que entender que la vida es un proceso que incluye la muerte y es un proceso que vamos a atravesar todos. Entonces, yo entiendo que cuando una persona se va nos deja un vacío muy grande, nos llena de pena el pensar que no podemos verla más, pero tenemos que entender que es algo por lo que vamos a pasar todos y estar llorando constantemente por quien ya no está y pedir, Dios mío, quiero verte, no puedo vivir sin ti, eso hace mucho daño a los que ya no están aquí. Pueden quedarse un tiempo, incluso a veces deciden quedarse toda la vida, pero recordad que con esto estamos frenando su proceso evolutivo. Eso no quiere decir que no lloremos, eso no quiere decir que no expresemos nuestro dolor, porque yo misma, pudiendo hablar con ellos, expreso mi dolor a través del llanto, ¿vale? Por personitas que ya no están aquí, a pesar de que he podido hablar con ellas, a pesar de que las he visto bien, y eso evidentemente me libera. De hecho, me pasó con mi abuelita, ¿vale? Fue una de las primeras personas con las que empecé a hablar directamente después de que ella hubiese fallecido. Con ella llegué a tener en vida mensajes telepáticos cuando estaba, bueno, pues ya enfermita, con sus pastillas y demás. Y a través de su cuerpo, digamos que se comunicaba y era una persona, pero cuando lo hacía desde su alma, era una persona totalmente sana, con... ¿Cómo decirlo? Me daba información dentro de la cordura, ¿vale? O sea, era tan sabia y lo que me decía era tan grande y lo entendía con tanta claridad que era muy bonito, ¿vale? Ella se fue y, bueno, empezaron a pasar cosas en la casa en la que estaba yo, ¿vale? Lo típico, las luces, porque tienden mucho a comunicarse a través de eso, ¿vale? La electricidad, porque ellos son energía. Tienden mucho a hacer eso de apagar la luz, encenderla, bueno, que la tele se encienda sola, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Es a través de lo que se suelen comunicar mucho y a través de los sueños también, sobre todo con personas que no pueden verlos de otra manera. Entonces empezaron a pasar muchas cosas y yo empecé a comunicarme con ella pues pidiendo señales, ¿vale? Una de las señales que le pedí, que lo cuento muchísimo esto, es que, bueno, yo vivía en un piso pero tenía un jardín, ¿vale? Era un primero pero con jardín. Un poco raro, ¿verdad? Pues tenía un rosal que apenas echaba rosas, echaba una o dos, no pasaba de 3 nunca. Entonces yo le dije, bueno, si eres tú quien se está mostrando en mi casa, a quien estoy sintiendo estos días, llena de rosas el rosal, te las llevo al cementerio, llenado de rosas. Y recuerdo que echó 13 rosas en cuestión de una semana. Yo no sé si crecen tan rápido las rosas o no, pero en una semana tenía 13 rosas. El número 13 es el número de la inmortalidad. Se le suele tener muchísimo miedo por superstición, pero para nada, es un número mágico, es un número que representa lo eterno. Lo que pasa es que el desconocimiento es lo que tiene, y puedo referirme a ello incluso con estos temas que estamos hablando, ¿no? La gente tiende a tener miedo a personas como yo,
que tenemos esa capacidad de comunicarnos con el otro mundo, ver cosas, sentir cosas y demás, no sé, nos ven raros, nos ven con mucho miedo y demás. Sin embargo, yo siento que tendría que ser al revés. Deberían vernos con amor e incluso querer aprender, ¿no?, lo que nosotros hacemos, si es que quieren, evidentemente, porque no todo el mundo tiene por qué aprender algo que no le interesa. Pero, no sé, el miedo muchas veces mata sueños, el miedo muchas veces mata la propia vida. Yo lo diría así, mata la propia vida, nos limita tanto. Yo evidentemente viví muchas veces con miedo, pero entendí que no sé, era mi peor jaula. Y cuando me liberé del miedo, que no digo que no lo tenga, soy humana y el miedo evidentemente nos protege de morirnos muchas veces, tenemos que tener miedo. El miedo es una emoción de supervivencia, tenemos que tener miedo, es normal, pero el miedo nos ata, ¿vale? El miedo a cosas absurdas nos ata. Entonces es ese miedo sobre el que he trabajado y sobre el que creo que las personas deberían trabajar, sobre todo en estos temas relacionados con algo que realmente nos incumbe a todos. Bueno, me estoy enredando muchísimo porque yo soy así. Cuando empiezo a hablar, pues enlazo un tema con otro. Y porque no hablo con guiaburros, ya os lo dije, yo enciendo el micro y me pongo a grabar y lo que salga. Quería hablaros simplemente de cómo les veo yo, cómo les siento, cómo me comunico, no, porque es un proceso bastante largo que he tenido que trabajar, estudiar y demás, que es algo que vosotros mismos podéis investigar, que yo si queréis os pongo en contacto con la que fue mi profesora, que no solamente me enseñó esto, sino muchas otras cosas. Es un curso que da online, muy chulo además, muy completo, y que os permite hacer prácticas además con otras personas. Para mí fue muy fuerte y muy movidito, pero no es solo eso, no es hacer un curso y ya está. Yo he tenido muchísimos cursos, muchísimos profesores, muchísimos guías, muchísima experiencia de probar, probar y probar, hasta liberarme del qué dirán, hasta liberarme incluso de mi propio ego, ¿no? Diciéndome, seguro que fallas, seguro que no aciertas, seguro que esto te lo estás inventando tú. O sea, es romper totalmente cualquier barrera que nos impida avanzar, cualquier barrera de la mente que tanto nos limita. He tenido que trabajar muchísimo eso. Todo lo que os pueda sugerir sobre profesores, estudios, cursos y demás, simplemente es un apoyo. Ningún curso os va a dar por completo el conocimiento que podáis adquirir practicando. Siempre que os guste algo de esto, pues tenéis que practicar, practicar y practicar, y sobre todo practicar con vosotros mismos. Practicar en vuestras limitaciones, trabajar vuestro ego, eliminar esas preguntas absurdas del qué dirán o el qué dirás tú mismo si te equivocas. Eso es el ego hablando, ¿vale? Y el ego también nos limita como el miedo. Tenemos que trabajar también eso. Bueno, ¿cómo les veo? ¿Cómo les siento? La conexión que yo hago es telepática. Hay muchas maneras de comunicarse con ellos. Muchos mediums, de hecho, permiten que los difuntos entren en su cuerpo, ¿vale? Y den los mensajes a través de uno mismo. Yo no permito esto. Yo cuando hago la comunicación mediúmnica no permito la posesión de mi cuerpo y siempre me comunico de manera telepática. Ellos me envían mensajes a través de imágenes y no lo veo nítido. Siempre que quiero explicar a alguien cómo les veo, les digo, ¿recuerdas lo que hiciste esta mañana o esta tarde o esta noche o lo que sea? Y me dicen que sí. Vale, pues yo los veo así. No es nítida la imagen. O sea, tú recuerdas la imagen que has vivido y tienes como, bueno, pues como si fuese una nube ahí de imágenes, ¿no? No es nada nítido. Pues la comunicación que yo tengo con ellos es lo mismo. No veo rasgos significativos, digamos, sino cosas que ellos sí que me puedan resaltar de esa escena. Simplemente los veo así, como si fuesen una nube, y ellos pues me van enseñando partes de su cuerpo o, por ejemplo, objetos que tienen un significado para él o para la persona con la que se están comunicando. A veces también pues me dejan ver palabras, como la enfermedad que se los llevó o algo que sea muy significativo para la persona con la que hablan. Una de las primeras comunicaciones así que tuve con una persona que no conocía absolutamente de nada fue con su mamá. Me contactó una chica por internet que quería hablar con su mamá. Ella no creía en nada de esto y yo le dije, yo no estoy aquí para demostrarte que esto existe. Tampoco es un teléfono. No voy a llamarla y va a venir. Veremos si viene. Pero esto no es un teléfono. Y quiero que te quede bien claro que yo no estoy aquí para demostrarte nada. Evidentemente la conexión fue gratuita, como os dije. No les cobro el tiempo que invierto en esta comunicación porque siento que es muy satisfactorio y necesario. Porque yo, si me voy de este plano y me quedo anclada, me gustaría que pudiesen ayudarme. Veo que es un servicio muy bonito
No es algo que haga a diario, ya os lo digo, es algo puntual. Bueno, volviendo al tema de antes, cuando conecto con su mamá, una de las cosas que me dejó ver es cómo estaba tumbada en la cama de un hospital y ahí, por ejemplo, dibujó la palabra cáncer sobre ella, ¿vale? Y yo evidentemente a su hija no le dije nada y a la señora le dije, bueno, si has fallecido de cáncer, que salga en la conversación, por favor. Y una de las charlas que estuve teniendo con la hija me dijo, es que yo no creo que mi madre se haya muerto de cáncer. Y ella me estaba diciendo, ¿vale? Como mensaje, sí, soy yo y sí me he muerto de cáncer, ¿no? Una de las cosas que hacía esta mujer era enseñarme un pañuelo de manera, no sé, como que lo agitaba muchísimo y era un pañuelo blanco sin más, ¿no? Entonces yo le dije a la señora, yo no sé qué es eso que me estás enseñando, o sea, un pañuelo para mí es un pañuelo sin más, no sé lo que representa, ¿no? Entonces dame más pistas. Y de repente pues ese pañuelo cambió de color y se volvió en color rojo y ella me decía, dile pañuelo rojo, me lo repetía muchísimo. Y evidentemente pues mi ego empezó a jugar, ¿no? Dijo, no le digas nada porque seguro que te equivocas y a saber qué piensa. Y después dije, no, esta sensación que estoy teniendo es real y esta comunicación es real y voy a callar mi ego. Me da igual que acierte o no acierte porque yo no estoy aquí para acertar. O sea, yo estoy aquí simplemente para transmitir el mensaje que esta persona, entidad, lo que sea que está hablando conmigo, pues pueda dar el mensaje a su ser querido, ¿no? Entonces le dije a la señora, mira, no sé si te dice algo un pañuelo rojo. Y se quedó así como callada y dijo, sí. Y a mí, claro, se me pusieron automáticamente los pelos de punta y dije yo, vale, a ver qué me dice. Y me dijo, es que mi mamá tenía el cuello muy largo y le regalamos un pañuelo rojo de seda. Estaba muy bonita con él. Y ahí entendí que esta mujer estaba queriendo decir a su hija que la recordasen de esa manera, que recordasen cuando ella llevaba ese pañuelo, lo bonita que estaba, lo feliz que se la veía. Y así era como se encontraba, que no hacía falta que llorase por ella todas las noches, que ya estaba bien, que ya se había ido, que allí donde estaba no tenía esa enfermedad, que no sentía dolores, que estaba libre, que solamente le preocupaba pues verla llorar tanto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que la mujer al haberle dicho lo de pañuelo rojo ya empezó a preguntarme, dime cómo me llamaba, dime no. Y ese tipo de preguntas a mí, por ejemplo, me incomodan, ¿no? Porque como os estaba diciendo antes, esto no es un te voy a demostrar que el otro lado existe. Esto es un, bueno, voy a permitir que otra persona que ya no está aquí y con la que quieres hablar pueda comunicarse a través de mí. Pero no es un teléfono. Ellos no tienen un diálogo como estamos teniendo ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, que ahora mismo estoy hablando yo sola, pero quiero decir, no tienen un diálogo como el que podéis tener vosotros con otra persona. Nunca te van a decir, pues aquí estoy bien, estoy aquí con esta persona y con esta otra y con tal. No nos van a contar esa historia. Ellos se comunican por sensaciones, por visiones, por, como os decía, objetos. Y simplemente dan como el mensaje de estoy bien o estoy mal o quiero que hagas esto o que no te preocupes por esto o quiero que dejes de llorar sobre mi cama o quiero que dejes de hablar con tu tía tanto de mí. Pero no van mucho más allá de esas conversaciones, ¿vale? Es algo bastante simple, sencillo, puntual. Hay otro tipo de mediums que llegan a verles físicamente. O sea, esa alma se muestra tal cual era antes y de manera muy nítida. Entonces llegan a verles. Otros llegan a escucharles, otros llegan a sentirles, a olerles. Hay diferentes maneras de percibirlos. Yo de pequeña llegaba a verles, pero tuve muchísimo miedo porque cuando más los veía era en casa de mis padres, de mi abuela, que allí era donde ella limpiaba a personas que iban a verla, ¿vale? Porque mi abuela pues leía tarot, bueno, tarot no, era la baraja española, pero sí, leía, hacía lectura de cartas y aparte pues limpiaba, ¿vale? Las energías de muchísimas personas que la visitaban día a día, o sea, tenía colas y colas de gente. Entonces allí pues no siempre quedaba energía buena. De hecho es un piso bastante oscuro, en el que cuando tú entras pues se nota esa vibración que ha quedado allí impregnada. A mí no me gusta, sinceramente, o sea, y de pequeña tampoco, de pequeña peor todavía, porque era como vivir en un infierno. Para mí por lo menos, porque no solo vivía con las personas que estaban allí, sino que era vivir con esas personas, o sea, con mi familia y con todas esas personas que los demás no veían, pero yo sentía, veía y eran muy oscuras, ¿vale? O sea, la energía que yo percibía de pequeña era horrible.
Y por eso me despertaba tanto de noche, y por eso pedía vasos de agua seguido, y por eso quería la luz encendida. Tuve muchas noches sin dormir. Tal vez por eso las ojeras que tengo ahora. Y esto evidentemente pues me pasaba de niña, ¿no? El tenerle miedo porque lo que veía no era bueno. Es verdad que cuando nosotros tenemos miedo, la vibración baja. Y cuando estas entidades se presentan y nuestra vibración está baja, las atraemos más y más y más. Porque ellos comen del miedo, comen de esa energía. Pero cuando nuestra vibración es alta, pues les es mucho más difícil hacerse presentes, aunque nos rodeen, porque somos como un farolillo con muchísimos mosquitos alrededor, ¿vale? La luz atrae la oscuridad, siempre, eso que os quede claro. Entonces, bueno, yo evidentemente con el tiempo he trabajado sobre mi vibración, cada vez está más alta, y las conexiones que hago son bastante limpias. Son con seres pues ya evolucionados o personas que ya no están aquí y necesitan esa ayuda, y como lo hago desde el amor, ellos también se presentan desde el amor. No se presentan con rabia, no se presentan dándome miedo, aunque muchas veces sí que dejan ver el carácter que tenían cuando estaban vivos y cosas así, pero que no dan miedo. Y esto es importante que lo escuchéis y que lo sepáis, para que dejéis de tener miedo si es que lo tenéis a estas conexiones, y si os llama algo esto, pues que empecéis a trabajarlo, porque se puede desarrollar, ¿vale? Es una cualidad, una capacidad. Siento que todos venimos con ella y que se puede trabajar, pero para ello hay que querer. Si no os llama la atención, evidentemente no vais a hacer nada pues trabajando en ella. Bueno, otra cosa que siento mucho cuando me comunico con ellos es ese frío en el cuerpo. No sé si os ha pasado alguna vez cuando entráis a lo mejor en algún lugar que tiene unas vibraciones un poco extrañas, te empezáis a sentir como un escalofrío aunque haga muchísimo calor. Bueno, pues eso es lo que me ocurre también, ¿no? Cuando hace, por ejemplo, mucho calor o hace una temperatura normal, que no hace falta tener frío, y estoy teniendo esas conexiones, se me empieza a poner la piel así como muy de gallina, ¿vale? Erizada, y siento mucho frío en el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el cuerpo en general. Es normalmente la forma que tienen también de hacerse notar. La temperatura del alma suele ser fría. Entonces cuando ellos se presentan, pues lo hacen a través de ese escalofrío, es como una caricia, ¿no? De alma a alma, y nosotros físicamente lo sentimos como un frío muy fuerte, ¿vale? Es una forma que tienen ellos también de decir: estoy aquí, soy yo, ¿vale? O a lo mejor tenemos en la conversación que estamos teniendo alguna duda y le hacemos otra vez X pregunta y nos da un frío en el cuerpo, ¿no? Es como reafirmar: eso es cierto, soy aquí, sigo aquí, estoy aquí, soy yo. Es algo también muy bonito. Siempre digo a las personas que están interesadas en esto y no consiguen verlos, que una forma muy sencilla de comunicarse con ellos es a través de los sueños, porque de hecho ellos lo hacen muchísimo. Todo esto no es que lo invente, es que lo dicen, y aparte es que lo sentí, lo viví, etc. Como muchas veces se nos dificulta cuando lo vivimos en primera persona, comunicarnos con ellos, bueno, pues podemos pedirle que se comuniquen en sueños. Si hay algo que nos tienen que decir o algo que tengamos que saber, pues que esa noche soñemos, ¿vale? Y que en ese sueño se presenten o nos envíen algún tipo de mensaje. Y no suele fallar. Tenemos que hacerlo con fe, como todo esto, ¿vale? Siempre que creáis en algo, ese algo os va a demostrar que es real, aquello en lo que estáis creyendo. Eso es algo también muy mágico y que me enseñó el tiempo. La práctica, porque esto es practicar. Algo que me preguntan muchas veces las personas que saben que me dedico a esto, no es que me dedique, ¿no? Sino que me encanta, es un mundo que me fascina y es algo que está dentro de mí, es algo con lo que he venido y es algo en lo que me toca trabajar, poder ayudar a las personas que están interesadas en esto. Es muy bonito, pero también desgastante, ¿no? Yo me quise apartar de este camino muchas veces, pero siempre me redirigieron. y estoy muy agradecida, porque cada vez me llena más y cada vez me permite conocer más cosas, más personas, más de todo. Y esto es maravilloso. Y otra vez me estoy yendo del camino. Así que vamos a volver al camino y vamos a volver al tema del que estábamos hablando o pretendí hablaros. Decía que otra cosa que preguntan mucho, comentan las personas que saben que me dedico a esto, es el tema de desaparecidos. Los que podemos verles, los que podemos comunicarnos con ellos. Claro que queremos ayudar cuando una persona desaparece, cuando se cometen asesinatos y demás. Claro que colaboramos, creedme que colaboramos. Pero
las personas a veces vienen con una idea bastante equivocada, ¿no? Porque en las películas se suele ver un tipo de comunicación medium que realmente no es la que es. No es cerrar los ojos y comunicarse con esa persona y que esa persona nos diga dónde está. No es así de sencillo. Y por lo que sé y por lo que he sentido y por lo que he compartido con más compañeros que también pues hacen esto, coincidimos todos en lo mismo. Cuando una persona fallece porque la asesinan, nunca nos puede decir por dónde la han llevado o en qué calle se encuentra o en qué lugar se encuentra, porque cuando ellos despiertan solo pueden ver dónde están. Y con esta información evidentemente es difícil encontrar a alguien. Nos podrían dar más pistas si, por ejemplo, pues no sé, les apuñalan en un lugar y no fallecen ahí, y entonces pueden seguir viendo por dónde están y ven a lo mejor alguna característica antes de cerrar los ojos para siempre. Pero si no es así, que normalmente no es así, porque normalmente pues los asesinan en un lugar y los llevan a otro y cosas así, ellos no pueden ver ese recorrido, ellos no pueden reproducirlo como nosotros pensamos que sí que podrían, ¿vale? Porque si no sería muy sencillo encontrarles. Y por otra parte, aunque la policía suele colaborar con mediums, no es fácil, ¿vale? No es fácil porque yo os digo, estuve metida en un caso de aquí de mi ciudad y he visto muchas cosas sobre esa persona, una mujer en concreto. Puedo ver dónde está, pero no sé dónde está, ¿me entendéis? Puedo ver el material que la rodea, pero no sé dónde está. Y es duro, ¿vale? Es duro, porque no es cerrar los ojos y verla. Hay que hacer un proceso para poder llegar a eso. Y cuando haces esa comunicación, muchas veces pues tienes pesadillas de noche porque te despiertan, porque aparecen a los pies de la cama, porque te hacen cosas para llamar la atención, para que las sigas ayudando y cosas así. Y es bastante traumático. Y evidentemente nosotros queremos ayudar, pero imaginaros, yo si me voy ahora a la policía y les digo, mira, que estoy viéndola y la estoy viendo así, me dirán, ¿y? Eso para empezar. Y otra, vete tú a saber si no me cogen de sospechosa. Y sobre todo si aparece. ¿Vale? Entonces nos arriesgamos también a eso. Y yo sé a ciencia cierta que colaboran con muchos mediums. Y yo tengo compañeras que colaboraron con la policía. Con policías, con abogados incluso que están metidos en casos y se comunican para tener información y demás, pero no es algo fácil. Esto no es una película, esto es la vida real. Y cuando damos información sensible, nos van a investigar. Y evidentemente yo no tengo nada que ocultar, pero tampoco quiero que me estén vigilando las 24 horas por sospechosa, por algo que no he hecho, pero es que estoy viendo una cosa y pretendo ayudar con ella. Pero es que a lo mejor el policía no cree en eso y va a pensar que es porque yo he hecho algo o yo sé algo, ¿vale? O sea que es un tema para coger con pinzas. Y muchas veces nos preguntan sobre eso y ¿por qué no ayudáis si podéis ver? Porque no es fácil, no es una película, no es cerrar los ojos y que nos den las coordenadas de dónde se encuentran. Ojalá, de verdad, ojalá. En el caso que os digo de esta mujer, yo particularmente estuve muchos años, ¿vale? Muchos años, no seguido. Evidentemente tengo vida, no puedo estar desgastándome por cualquier cosa, ¿vale? Porque tengo que vivir mi vida, evidentemente, pero sí que he intentado muchas veces y de muchas maneras tratar de ver dónde está. Incluso con la proyección astral, que, bueno, ya hablaremos de esto en otro vídeo. Y cuando quise encontrarla, cuando más me involucré, porque es que no dejaba de verla y sentir su ansiedad porque la encontrasen ya de una vez, desapareció uno de mis gatos, ¿vale? Y viví, os lo juro, un tormento que muchas personas dirán qué tontería por un animal, pero es que yo siento mucho por los animales, porque siento por su alma, no siento por un gato, siento por el alma de ese gato y lo que esa alma ha venido a enseñarme. Y bueno, ya hablaré también en otro vídeo de este tema porque todo incluye más temas, todo incluye más cosas, ¿no? Y tengo muchísimas cosas de las que hablaros. Entonces esto también pues será mención para otro vídeo. Con esto os quiero decir que, bueno, desapareció mi gato y todo estaba vinculado con la desaparición de esta mujer, ¿no? Digamos que pasó para que pudiese desarrollar una de las técnicas que es la proyección astral, porque no me daba salido, ¿no? Y con la desaparición de mi gato, pues como que me dijeron, ahora tienes motivos, ahora practícalo.
busca a tu gato, encuéntralo. Y cuando lo encuentres, practica con ella para poder encontrar su cadáver, porque a través de la proyección astral vas a poder encontrarla. Lo que pasa que fue un tema que me bloqueó muchísimo porque sentí de todo. Sentí que quería mandar esto a tomar por culo. Todo, que quería desvincularme de todo esto, que solo me traía dolores de cabeza, que siempre estaba metida en la vida de los demás de manera indirecta, que siempre estaba ayudando a los demás y nadie me ayudaba a mí, incluso yo me olvidaba de mí misma por querer ayudar al otro, ¿no? Y fue algo que me desgastó muchísimo. Entonces quise parar todo esto y quise dejar de practicar y de buscar y de todo. Entonces lo dejé un poco de lado. Fue un poco contradictorio, ¿no? Porque lo que ocurrió fue un poquito para empujarme a encontrar a esa persona que yo quería encontrar. Sin embargo, pues como que me paró, ¿vale? La desaparición de mi gato me paró, me detuvo, me dejó en stand-by, fuera de combate. Entonces dejé de buscar, dejé de querer, bueno, pues encontrar a esa persona que tanta ayuda pedía, como loca. No paraba de soñar con ella, no paraba de sentirla. La angustia que ella tenía la sentía yo en mi cuerpo. De esto también hablaremos, porque es algo que tuve que acabar cortando, ¿vale? En las lecturas de tarot, por ejemplo, yo antes pues leía sobre salud y tuve que dejar de hacerlo porque sentía la enfermedad de la persona a la que leía y muchas otras cosas, ¿no? La sentía en mi cuerpo, o sea, parecía una hipocondríaca. Y he tenido que hacer muchas revisiones por cosas que sentía que tenía que no eran mías, que resultaban ser de la persona que tenía al lado a lo mejor o cosas así. Y he tenido que cortar mucho con esa energía. Da para largo, ¿vale? Y hablaremos mucho más de esto porque estoy viendo los minutos que llevo de grabación y creo que me he extendido un poquito. Que tiendo a hacer vídeos de 10-15 minutos y me he extendido demasiado. Esto viene bien para las personas que dicen que relaja, ¿no? Escucharme. Pues mira, os vais a relajar de más. Bueno, espero seguir viéndoos por el canal y espero que colaboréis aportando ideas y con los comentarios que podáis hacer, no solamente por WhatsApp. Acostumbraros también por favor, ¿vale? A comentar el vídeo para que otras personas puedan leeros, por si estáis comentando a lo mejor algo que les pueda interesar, o incluso para mí, para que me quede ahí el mensaje y pueda coger pues esas opiniones, ideas, sugerencias que vayáis pues formulando en el canal y hacer así los próximos vídeos basados en eso que os interesa, para que el contenido sea lo más acertado posible a lo que queréis escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme.